Bueno, entonces comenzamos con el teórico de la unidad 9, que viene a ser resortes. Bien, primero que todo damos una pequeña definición de lo que es un resorte. Un resorte es un elemento mecánico que se caracteriza por tener una gran deformación específica bajo la acción de cargas externas. Dicho de otro modo, es un elemento que tiene mucha flexibilidad. O sea, la deformación específica, la variación de longitud sobre la longitud inicial es grande. Los resortes se diseñan para que el material trabaje siempre en el campo elástico, y un resorte es un accesorio que nunca trabaja solo, sino que queda vinculado a otros elementos. Las funciones de un resorte pueden ser varias. Algunas de las funciones que puede tener un resorte: atenuar cargas dinámicas. Ejemplo, resorte de amortiguadores. Otra, aplicar cargas controladas. Ejemplo, tensor de correas o cadena. Y además, para pequeñas variaciones de longitud, generan una pequeña variación de la carga y se usan para sistemas, por ejemplo, de precarga elástica en rodamiento. Otra función, transformar el trabajo externo en energía de formación interna para luego entregar nuevamente trabajo externo. Por ejemplo, mecanismo de levas y válvulas, donde el resorte acumula energía de deformación y luego la entrega en otra parte del ciclo. Bien, otro concepto que vamos a recordar, que habíamos hablado antes, el concepto de la flecha, que la flecha decimos que es el corrimiento de la carga o el punto de corrimiento de la carga. Si en un eje aplico una carga, se genera una elástica, y el punto de aplicación de la carga se desplaza, pudiendo o no coincidir con el máximo corrimiento, pero la flecha es lo que se desplaza del punto de aplicación de la carga. Bien, vamos a hablar ahora de tipos de resortes. Bien, los resortes se clasifican según los esfuerzos predominantes que actúan en ellos. En general, los esfuerzos que actúan en las secciones de los mismos son los cuatro: el corte, el esfuerzo normal, la flexión y la torsión. Pero lo más importantes van a ser los de flexión o torsión, dependiendo del tipo de resorte. Entonces, se aclara que lo que se tiene en cuenta es el esfuerzo sobre la sección del resorte y no el esfuerzo externo que estoy aplicando. Bien, haciendo este análisis, podemos clasificar los resortes en resortes por torsión y en resortes por flexión. Resortes por torsión: resorte cilíndrico helicoidal de sección circular o de sección rectangular. Resorte cónico helicoidal de sección circular o sección rectangular. Y barras de torsión. Resortes por flexión: resortes cilíndricos helicoidales abiertos, que trabajan a flexión. Resortes espirales. Resortes de láminas o ballesta. Y resortes de platillos o de disco. Uno de los libros que es bibliografía de la cátedra, un libro ruso que es El elemento de máquina, de Editorial Mir, comparte esta imagen con un esquema de la clasificación y da un pequeño esquema gráfico de cómo es cada tipo de resorte, haciendo una clasificación un poquito más amplia, pero que bueno, vale la pena hacer. Dice muelles, que vendría a ser resortes en la traducción, habla de los que trabajan a torsión
o a flexión. Y acá hace una pequeña familia de unos que trabajan a tracción, que dice que pueden ser, en realidad es a esfuerzos normales, que pueden ser tracción o compresión, y da uno de bloque, que es como un barril deformable, y da otro que dice que son anulares. Y dentro de lo que es resortes por torsión, habla de los cilíndricos helicoidales, que pueden ser con espira de sección circular, que pueden ser para trabajar a tracción o compresión, y con espiras de sección rectangular. Luego habla de cónicos helicoidales, que trabajan también a torsión, que pueden ser con sección circular o sección rectangular. Y luego habla de barras cilíndricas, que pueden ser barras de torsión o pueden ser manguitos de torsión. Ya tienen una forma diferente una barra. Luego habla de los de flexión, que pueden ser los cilíndricos helicoidales abiertos, en espirales, en platillos o discos, y planos, que serían los de láminas o ballestas. Bien. Entonces, esta es la clasificación de lo que sería tipos de resorte. Ahora bien, ahora vamos a pasar a estudiar en profundidad el resorte cilíndrico helicoidal de torsión. ¿Qué pasa? En estos resortes, la carga externa es axial. Se aplica una carga externa axial que puede ser de tracción o de compresión, desde el punto de vista de carga externa hacia el resorte. Pero en el alambre del resorte aparecen 4 esfuerzos, que es el normal, el corto, el momento flector y el momento torsor. El ángulo de inclinación de la hélice varía en valores hasta 4 o 6 grados o hasta 20 grados. Dependiendo de esto, se puede hablar de espiras cerradas o abiertas. Para espiras cerradas, el ángulo de inclinación de la hélice será hasta 8 grados. Para espiras abiertas, el ángulo de inclinación de la hélice será entre 8 y 20 grados. En los de espiras cerradas, si bien el alambre tiene los 4 esfuerzos, lo que es normal, corte, torsión y flexión, el predominante va a ser el momento torsor. Y para el cálculo se tiene en cuenta el momento torsor y el esfuerzo de corte puro. Este es el caso que nosotros vamos a desarrollar o estudiar. En los de espiras abiertas también aparecen los 4 esfuerzos y son parejos desde el punto de vista los de flexión y torsión, pero no es el caso que vamos a desarrollar. Como dijimos anteriormente, pueden trabajar con una carga externa que puede ser de tracción o de compresión. Cuando trabajan con cargas externas de compresión, surge el problema o puede surgir el problema de pandeo, y es por eso que la superficie de apoyo de las caras deben ser planas y paralelas. Entonces se hacen un corte o rectificado en los extremos de las espiras, cortando la última parte para que queden 2 partes planas donde apoya la carga y que no se genere o que no haya tendencia a generar pandeo. Cuando trabajan a tracción, en sus extremos se tienen que hacer ganchos para traducir la carga por tracción, pero normalmente en estos lugares se suele producir la falla. Entonces, para evitar hacer estos ganchos, se hacen otros ganchos especiales que toman al resorte y que externamente la carga es de tracción, pero el resorte se lo hace trabajar a compresión con este tipo de gancho. Bien, también se puede utilizar un resorte cerrado completamente con un ángulo de hélice 0
para que trabaje solamente a tracción. Podés tener el caso de un resorte completamente cerrado con ángulo de hélice cero para que solamente trabaje a tracción. Sería otro caso. Las características principales que definen la geometría de un resorte son el diámetro del alambre de minúscula, el diámetro medio de la espira de D sub m mayúscula, que sería entre este centro y este centro, esa distancia define el diámetro medio, el diámetro del alambre sería este diámetro del alambre, el número de espira útil y el número de espira total, y la longitud libre. Cuando hablamos de número de espira útiles y número de espira total, es porque en estos resortes hay un cierto porcentaje del número de espiras que es útiles y otra parte que son espiras muertas o espiras no útiles, que solo sirven para hacer plano los extremos. O sea, en esta parte, esta última media espira, la hago plana, la rectifico plana para que, y la corto para que quede plana con esta, entonces pierdo media espira de acá y media de acá, que son espiras no útiles, y el resto son espiras útiles. Entonces se habla de número de espiras totales y número de espiras útiles. Generalmente se puede perder media espira por extremo o 3/4 de espiras por extremo. Bien, dicho todo esto, vamos a hacer un análisis de las tensiones. O sea, el estudio lo vamos a hacer haciendo análisis de las tensiones que se generan en el material y luego haciendo análisis de las deformaciones. Vamos a empezar ahora por el análisis de las tensiones. Bien, análisis de tensiones. Entonces, tenemos, para este análisis nos vamos a valer de estos gráficos. Acá tenemos alfa, el ángulo de inclinación de la hélice. Ese ángulo de inclinación de hélice, tangente de alfa, es igual al paso del resorte sobre pi por el diámetro medio del resorte. Tenemos el diámetro D, o diámetro medio del resorte, que está identificado con D mayúscula, el diámetro D minúscula, que indica el diámetro del alambre. Tenemos la carga externa P, que está aplicada en el centro del resorte sobre su eje axial. Para el análisis, esa carga P se traslada a un punto del diámetro medio del resorte. ¿Cómo la traslado? La traslado con un sistema nulo de fuerzas, donde me termina quedando un momento, que es un momento torsor para la barra del resorte, más la carga P. Esto va a dar lugar a la aparición de un momento torsor. Ahora, la carga P aplicada en el diámetro medio, que es esta que ya está trasladada acá, la puedo descomponer en una normal a la sección y en una tangencial a la sección. N y T. Bien, entonces, acá tenemos la carga P, que la traslado a un punto del diámetro medio de la espiral, y acá en esta vista también está trasladada. En esta vista tengo la carga P ya sobre el diámetro medio de la espiral, que se descompone en una normal y en una tangencial a la sección. Ok. Con todo esto, podemos ver de este gráfico que la fuerza T, componente tangencial de la sección, es P por coseno de alfa, y N es P por seno de alfa. La componente T va a dar lugar a dos esfuerzos sobre la sección del alambre. Uno va a ser el corte puro, que va a ser tau igual a esa fuerza T sobre el área del alambre, y el otro va a ser un momento torsor, que va a ser T por el diámetro medio del resorte sobre 2, me va a dar una tensión de corte por el momento torsor, que va a ser el momento torsor sobre el módulo resistente a la torsión de la sección. La componente N va a dar lugar a dos esfuerzos sobre el alambre. Una componente N va a ser P por seno de alfa y va a dar lugar a un esfuerzo normal que va a ser sigma, que es N sobre A.
siendo A el área de sección. Y el momento flector va a ser n por diámetro medio sobre 2, que va a dar lugar a la flexión, que va a ser el momento flector sobre el módulo resistente de la flexión. Un resorte abierto, decimos que tiene un ángulo de inclinación de hélice mayor a 8 grados, y ahí en ese caso hay que analizar los 4 esfuerzos y tenerlos en cuenta. En un resorte cerrado, decimos que el ángulo alfa tiene que ser menor o igual a 8 grados, entonces se considera que el ángulo alfa termina siendo un ángulo muy pequeño, cercano a 0, y se puede considerar que el coseno de alfa es aproximadamente igual a 1 y que el seno de alfa es aproximadamente igual a 0. En ese caso podemos expresar el momento flector y los esfuerzos normales, y en ese caso podemos ver que la fuerza T es prácticamente igual a la fuerza P, y el esfuerzo de corte total queda por una parte de la torsión y otra parte del corte puro, expresado como mt sobre W0 más P sobre A. Bueno, se reemplaza mt por diámetro medio sobre 2, me queda así, lo trabajo matemáticamente y me termina quedando esta expresión. En esta expresión me queda 8p por d sobre pi por d cubo, que representaría la parte de la tensión generada por el momento torsor, multiplicada por un corchete que es mayor que 1, porque 1 más esta relación, donde esto me aumenta un poco ese esfuerzo porque tiene en cuenta el esfuerzo de corte. Entonces este entre corchetes representaría un índice o coeficiente o factor correctivo que tiene en cuenta el esfuerzo de corte aparte de la torsión. Todo este análisis que hicimos, todo esto que hicimos hasta acá, es una expresión que es válida en el caso de una barra de torsión, pero que sea recta. Pero el resorte es una barra enrollada en forma de helicoidal, o sea que debe tenerse en cuenta ese efecto de la curvatura que tiene la barra enrollada, ya que la diferencia de, ya que esto da lugar a una diferencia de tensiones entre el interior y el exterior, que es lo que vamos a analizar. Entonces, el momento torsor produce tensiones, a su vez el momento torsor produce deformaciones y el esfuerzo de corte produce distorsión. Si estiramos el resorte, queda representado como una barra recta, donde el momento torsor produce rotaciones, pero cuando lo enrollamos en forma de hélice, la rotación producida por el momento torsor se va a transformar en un desplazamiento axial, que ya lo vamos a ver en la parte de formación. Vamos a concentrarnos ahora en analizar el efecto de la curvatura, qué incidencia tienen las tensiones del resorte, porque todo esto es para el análisis de una barra recta. Entonces, para eso, tomamos una sección, se toma una longitud de espira definida, y sobre esta se supone que está empotrada en un extremo y en el otro va a tener un momento torsor aplicado. Entonces, vamos a decir que tenemos una fibra interior que tiene un radio RI y tiene una longitud LI, una fibra media que tiene un radio RM y una longitud LM, y una fibra exterior que tiene una longitud LE y un radio RE. Bien. De ahí vamos a ver que la longitud de la fibra interior es menor a la media y la de la media es menor al exterior. Al aplicar un momento torsor, la sección va a rotar un ángulo phi. Ese ángulo phi va a variar en cada sección, por ejemplo, para el caso de una barra recta, pero la distorsión va a ser la misma. Entonces analicemos primero una barra recta sometida a torsión. El ángulo phi va a ir variando en cada sección. Acá va a ser 0, acá va a ser máximo, pero el ángulo gamma no va a variar.
va a ser el mismo. Este es el análisis que hicimos cuando analizamos torsión para una barra recta. Entonces decimos que el arco A1, A2 es aproximadamente igual al arco en esta vista B1, B2. De ahí decimos que este arco es el diámetro sobre 2 por phi, o sea, radio por phi es igual a este arco, y este arco por otro lado es igual a gamma por L. De ahí despejamos y nos queda gamma. Y ahí encontramos que tita es phi sobre L y gamma es igual a D sobre 2 por tita. ¿Qué pasa? En una barra que tiene curvatura como la espira del resorte, esta distorsión ya no es constante como en una barra recta, sino que es variable. ¿Por qué? Porque en la fibra interior yo voy a tener una distorsión para la fibra interior que va a ser D sobre 2 sobre tita. Tita es phi por L. Es phi sobre LI. Para la fibra media va a ser un gamma M que va a ser D sobre 2 por phi sobre LM. Y para la fibra exterior va a ser D sobre 2 por phi sobre LE. Como LI, LM y LE son distintos, voy a tener una distorsión diferente en el interior, en la parte media y en el exterior. Como la longitud de LI es menor que LM y LM es menor que LE, significa que gamma I va a ser mayor que gamma M y gamma M va a ser mayor que gamma M. Recordando que la tensión es G por gamma, al tener un gamma I mayor a gamma M, un gamma M mayor a gamma E, voy a tener que la tensión en la fibra interior va a ser mayor a la tensión en la fibra media, y la de la media va a ser mayor a la de la fibra exterior. O sea, que la tensión máxima va a estar en la fibra interior, sobre el radio interior del resorte, y será la zona donde puedan empezar las fallas por tensiones. La distribución de tensiones no es lineal como en una barra recta, salvo en la zona de la fibra media que no se modifica. Esto lo vamos a ver en este gráfico. Como la sumatoria de momentos es diferente de un lado que del otro, el eje neutro se desplaza hacia el interior. O sea que voy a tener una tensión tau I en el interior que va a ser mayor a la tensión tau media, y la tau media va a ser mayor a la tau E. Entonces, voy a tener una distribución de tensiones no lineal y el eje neutro desplazado hacia el interior. Esa va a ser la distribución que voy a tener en cuanto a las tensiones en una barra curva, sometida a torsión. Bien, ¿cómo falla generalmente el material de un resorte? Fallará en función de que si es dúctil o frágil. Un material frágil, en una barra recta de un material frágil que rompe por torsión, rompe a 45 grados. En este caso, como el resorte tiene una espira con una curvatura, las tensiones en el interior son mayores al exterior, y va a fallar con un ángulo no de 45, sino con un ángulo de 50 o 60 grados. Esto es cuando sean materiales frágiles. Materiales dúctiles, que son sensibles a las tensiones de corte, en una barra recta rompen perpendicular a 0 grados, perpendicular al eje del resorte, pero cuando hay curvatura en un resorte van a romper con una tensión interior mayor al exterior y va a romper con un ángulo de 5 o 15 grados. Bien, para tener en cuenta este efecto de la curvatura en las tensiones se va a utilizar un coeficiente de Wall. O sea, se va a tener en cuenta esto de que la tensión en el radio interior es mayor a la del medio y la del medio es mayor al exterior. Entonces se utiliza un coeficiente de Wall que se calcula con fórmulas empíricas, pero también después se puede usar un gráfico. Fórmula empírica del coeficiente de Wall es esta fórmula donde usa un índice C, que está acá, acá y acá. Ese índice C se llama índice del resorte, es adimensional y vincula el diámetro medio del resorte sobre el diámetro del alambre del resorte. Ese valor de C indica el grado de curvatura que tiene la espira del resorte. Imagínense un C bajo. Un C bajo significa que tiene el diámetro medio parecido al diámetro de
el diámetro medio es solo un poco mayor al diámetro del alambre, quiere decir que tiene mucha curvatura el resorte. En cambio, si el C es alto, el diámetro medio es mucho más grande al diámetro del alambre y tiene menos curvatura el resorte. Entonces, por ejemplo, fabricar un resorte con un C bajo significa que hay que tener mucho cuidado de bobinar el alambre sin que se fisure o se agriete, porque le estoy dando una curvatura muy fuerte al alambre, un cambio de curvatura muy fuerte en poco espacio. Entonces, también aparece un gráfico que tiene en cuenta el coeficiente este de Wall, el K2 y el K1 juntos, que era el efecto de corte. Para tener en cuenta los dos juntos aparece un gráfico que muestra en función del índice del resorte, muestra una hipérbola, donde los valores prácticos de índice de resorte para la fabricación pueden ir entre 5 y 15. Con eso, el coeficiente de Wall puede variar entre 1,30 y 1,10, aumentando las tensiones de corte para una barra recta. Entonces, el valor de la tensión en el alambre, teniendo en cuenta la curvatura, va a ser esta expresión por el coeficiente K que tiene en cuenta K1 y K2. O sea, que tiene en cuenta el efecto de corte más el efecto curvatura. Toda esa tensión que tiene el alambre del resorte debe ser menor a la tensión admisible al corte del material del resorte. Entonces, si se compara la tensión del alambre del resorte con la tensión admisible, tau admisible, donde este valor va a depender de ciertas condiciones particulares. O sea, estos tau admisibles se diseñan en función de las condiciones particulares de trabajo. Por ejemplo, si el resorte trabaja con carga variable, a la fatiga, el tipo de carga de fatiga del resorte podrá ser pulsante o variable igual signo, y en este caso yo tengo que calcular un tau admisible que va a ser el tau medio admisible más el tau amplitud admisible. En el caso de un resorte que trabaje con una carga constante, será el tau de fluencia sobre el coeficiente de seguridad directamente. Para un resorte que necesita cerrarse por completo una o dos veces para su montaje y nada más, esa tensión para el cierre específico, que va a ser la carga de cierre, que lo cierre por completo, por todas las dimensiones, deberá ser menor o igual a una admisible, que será la tensión de fluencia, que no lo debe superar para cerrarlo una sola vez. Entonces hay que tener en cuenta cada situación particular. De no cumplirse la condición esta, ¿qué pasa? Si yo estoy dimensionando, verificando, y no puedo cerrar esta condición, tengo que tomar alguna acción. Tengo dos caminos. Una acción es aumentar la tensión admisible. ¿Cómo aumento la tensión admisible? Mejorando materiales. Usando un material con más aliante, haciendo tratamiento térmico del material, cambiando el material. Otra opción es bajar la tensión de trabajo. ¿Cómo la puedo bajar? Si yo aumento el diámetro del alambre está elevado al cubo y está abajo, o sea que aumento el diámetro del alambre, aumento la sección y bajo la tensión de trabajo. Al aumentar el diámetro del alambre, el índice del resorte me va a disminuir un poquito y va a tender a aumentar el coeficiente Wall, pero el aumento del diámetro del alambre al cubo va a ser mucho más fuerte y va a bajar las tensiones de corte en el alambre. Bien. Ahora vamos a hablar de resortes con alambres de sección no circular. ¿Qué pasa? Estos resortes con alambre de sección no circular se usan cuando se requiere más rigidez y mayor capacidad de carga, manteniendo las dimensiones externas de un resorte, lo que es diámetro medio y longitud libre. Las secciones no circulares tienen mayor módulo resistente y permiten mayores cargas. Se pueden usar en la práctica secciones cuadradas o secciones rectangulares.
También teóricamente, desde el punto de vista empírico, se podrían usar secciones elípticas, pero en la práctica real, conseguir un alambre trefilado con secciones elípticas ya es difícil, y después hacer el enrollado del alambre manteniendo su eje es más difícil y no va a ser viable. Pero desde el punto de vista empírico teórico se puede. Entre las secciones cuadradas y rectangulares es más fácil enrollar una cuadrada que una rectangular, eso está claro. Para el cálculo de las tensiones se usa una expresión que plantea Saint-Venant, que corrige esto, que usa el momento torsor sobre la raíz cuadrada de la sección esta no circular elevado al cubo por K, que es el coeficiente de K1 por K2, que es el coeficiente de Wall y que tiene en cuenta el efecto corte. Y acá aparece un K', que es un coeficiente de Saint-Venant, que es adimensional y que depende de las secciones. Para una sección rectangular plantea estos valores, para una sección elíptica plantea estos valores, y para una sección cuadrada plantea estos valores de coeficiente K de Saint-Venant. En el caso de que hablamos de resorte que no son circulares, también hay que calcular el índice de resorte para calcular el coeficiente de Wall. ¿Qué pasa? El coeficiente de Wall, cuando las secciones eran circulares, era el diámetro medio del alambre sobre el diámetro medio del resorte sobre el diámetro del alambre. Acá, en secciones no circulares, también se usa el índice del resorte, pero no se usa el diámetro del alambre, porque no existe un diámetro. Lo que se usa es la dimensión que está perpendicular al eje axial del resorte. Entonces, en este caso, el índice de resorte para un cuadrado es diámetro medio de la espira sobre A. En este caso es diámetro medio de la espira sobre A, porque A es la dimensión que está perpendicular al eje del resorte. Y en este caso, entre la 2 y la 3, que son dos secciones rectangulares, el índice de resorte es el diámetro medio sobre B, al estar dispuesto de esta forma. Esto implica que entre estos dos, teniendo la misma sección rectangular, se pueden disponer de dos formas distintas. El índice del caso 3 termina siendo mayor que el del 2. Por ende, el coeficiente de Wall del caso 3 es menor que el del 2, y por ende las tensiones de corte máxima en el caso 3 son menor que en el caso 2, teniendo la misma sección, pero haciendo una disposición diferente del alambre a la hora de hacer el enrollado del resorte. Bueno, entonces, como dijimos, esto es todo lo que es la parte de tensiones, y ahora vamos en todo lo que es el análisis para las deformaciones. Bien, tema de deformaciones, análisis de deformaciones. Este análisis va a usarse para determinar la flecha o corrimiento de la carga en este tipo de resorte. En el resorte se aplica una carga sobre su eje axial y se van a producir tensiones tangenciales que son generadas por el corte puro y por la torsión, donde el momento torsor va a generar una rotación de las secciones, y esto, al ser una barra enrollada, se va a transformar en una variación de longitud del resorte. Para el análisis se toma un elemento diferencial de espira con una longitud diferencial de L, que al ser tan pequeño puedo despreciarle la curvatura y considerarlo recto, y además lo vamos a considerar empotrado en un extremo. Este es un pequeño hipótesis que hacemos para el análisis. O sea, acá tenemos el resorte con el diámetro del alambre D, el ángulo de inclinación de la hélice alfa, el diámetro medio del resorte o diámetro medio de espiras D mayúscula, carga P aplicada en el centro axial del resorte, carga P trasladada a un diámetro de la espira que tiene un momento torsor más la carga P, con un sistema nulo de fuerza. Hacemos un zoom acá, pum, más grande, a ese zoom consideramos un elemento diferencial de longitud de L,
Y ahí es donde lo podemos considerar recto y hacemos el análisis siguiente que vamos a hacer ahora. Suponiendo que acá esté el eje de resorte, acá está el diámetro medio, tomamos este elemento diferencial de L, y este sería el eje de simetría del alambre, que va siguiendo la parte que se enrolla, que lo consideramos recto porque es muy pequeño. Y ahora nos basamos el estudio en este dibujo que tenemos acá. ¿Qué pasa? Por el efecto de la carga P aplicada en el eje axial del resorte, se va a producir una rotación del punto B. El punto B va a rotar al punto B', describiendo un arco que es el arco BB', con un ángulo que es un ángulo elemental diferencial de φ. ¿Por qué? Este desplazamiento del punto B al punto B', que es un arco BB', puede descomponerse en un desplazamiento vertical que es BC y en un desplazamiento horizontal que es CB'. El desplazamiento vertical de B a C representa una flecha elemental diferencial de F, que sería el corrimiento elemental de la carga por la rotación de la espira, mientras que el desplazamiento horizontal CB desaparece cuando integramos en los 360 grados de la espira, se compensa con uno análogo contrario y desaparece. Entonces, ¿cómo es esto? Yo tengo acá la espira. Al tener un pequeño giro por el momento torsor diferencial de φ, se genera una rotación del punto B al punto B', y de ahí que descomponemos ese movimiento en dos partes, en uno axial, que es el BC, y en otro horizontal, que es el CB'. Este se anula de a pares en integral a los 360 grados, y este representa una flecha elemental que si se integra en todo el resorte representa la flecha completa del resorte. Que esto es lo que queremos investigar. Bien. Como las distancias elementales, como las distancias son todas elementales y son pequeñas, el arco BB' lo puedo considerar como una recta BB', y ahí puedo hablar de dos triángulos semejantes. Un triángulo es el OAB y el otro es el BB', serían semejantes, acá tienen el ángulo alfa, acá tienen el ángulo alfa. Entonces decimos que en estos dos triángulos CB es a OA como BB' es a OB. De ahí despejamos CB y me queda que es BB' sobre OD por OA. CB o BC representa la flecha elemental diferencial de F. OA representa el diámetro medio del resorte sobre 2. Y la tangente del ángulo diferencial de φ se representa por el cateto opuesto BB' sobre el adyacente OB. Entonces, la tangente del diferencial de φ es BB' sobre OB. Como el diferencial de φ es un ángulo elemental prácticamente nulo, cuando un ángulo es muy pequeño, elemental, puedo decir que la tangente de ese ángulo es prácticamente igual al ángulo. En ese caso podemos decir que el diferencial de φ es prácticamente igual a BB' sobre OB. Reemplazando por todo esto me queda que el diferencial de F es igual al diferencial de φ por diámetro medio sobre 2. Esto representa la flecha elemental para una longitud elemental diferencial de L de espira. Y recordando las expresiones que habíamos deducido en la unidad 6 de torsión y flexión,
de árbol y eje, la parte de torsión, yo tengo que θ es diferencial de φ sobre diferencial de L y es mt sobre G por J0, de ahí que diferencial de φ es mt sobre G por J0 por diferencial de L. J0, momento de inercia polar de la sección. θ, ángulo específico de torsión o rotación por unidad de longitud. G, módulo de elasticidad transversal del material. Entonces, reemplazando en esta expresión el diferencial de φ por todo esto, me queda que el diferencial de flecha es todo esto. Como mt es igual a p por el diámetro medio sobre 2 y j0 para una sección circular de alambre es pi por diámetro de la cuarta sobre 32, reemplazo acá y llego a 8p por d cuadrado sobre g por pi por d a la cuarta por diferencial de E. Si integramos para toda la longitud de la espira L, entre 0 y L, integro y me queda que la flecha es pi por diámetro medio del resorte al cuadrado por L sobre 4G por J0. A esta expresión la llamo expresión C. Esa expresión C esperen, disculpen, acá llegamos acá. Si integramos para toda la longitud de la espira, tenemos en esta expresión, que no es exactamente esta, sino esta, si yo integro, llego a esta expresión, que es la expresión C. Esa expresión C es válida para cualquier resorte helicoidal de torsión que tenga cualquier sección, circular, cuadrada, rectangular, elíptica. Mientras que la expresión esta A es integrar esta, que es para una sección circular del resorte. Entonces la expresión A es válida para resortes que tienen sección circular, mientras que la expresión C es válida para resortes de cualquier tipo de sección. Como la longitud L representa por pi por diámetro medio sobre el número de espiras útiles, puedo reemplazar el L en la expresión A y C. Entonces, en la expresión A, reemplazo el L y me queda 8P por D cubo, diámetro medio de la espira al cubo por número de espiras útiles sobre G por diámetro del alambre a la cuarta. Esta expresión B es válida para alambres de sección circular. Mientras que si reemplazo en la expresión C, me queda esta expresión que la flecha es P por diámetro medio del cubo por pi por número de espiras útiles sobre 4G por J0. Esta expresión D es válida para cualquier tipo de sección de resorte. Ahora bien, si recordamos que la relación entre la carga y la deformación se vincula a través de una constante que se llama rigidez, P es igual a K por F, vamos a obtener, despejando de las expresiones C y D, la rigidez para un alambre de cualquier sección. Entonces, de la expresión C y D, si despejamos P y F por el otro lado, me queda todo esto que representa la rigidez del resorte en la expresión C y D. Estas dos expresiones representan la rigidez de un resorte helicoidal de torsión para cualquier tipo de sección, cuadrada, rectangular, elíptica o circular. Para cualquiera se representan con estas dos expresiones. Mientras que si tomamos la expresión A y B, que eran válidas para secciones circulares, despejamos P y ordenamos, me queda que todo esto representa la rigidez para un alambre de sección circular, para un resorte de sección circular, con alambre de sección circular. Y la expresión B también representa la rigidez de esta manera. O sea, la rigidez de un resorte va a depender en esencia. Cuando es para cualquier tipo de sección, la rigidez va a depender de G, que depende del material, a mayor G, mayor rigidez, de J0, momento de inercia polar de la sección del alambre, depende de la sección del alambre, a mayor J0, mayor rigidez,
del diámetro medio del resorte, que está elevado al cuadrado, y acá está elevado al cubo, o sea, mayor diámetro medio del resorte disminuye la rigidez, y del número de espiras útiles, que a mayor número de espiras útiles, menor rigidez. Para un alambre de sección circular, depende de estas dos ecuaciones, y va a depender G material, a mayor G, mayor rigidez, diámetro medio del alambre, que está elevado al cuadrado, o acá al cubo, a mayor diámetro medio del resorte, perdón, tengo menor rigidez. Diámetro del alambre, elevado a la cuarta, a mayor diámetro del alambre, mayor rigidez. Y número de espiras útiles, mayor número de espiras útiles, menor rigidez. ¿Qué pasa? En un alambre de sección circular, ¿cuál es la variable que maneja con mayor sensibilidad la rigidez? El diámetro del alambre. Si cambiamos el diámetro del alambre del resorte, la rigidez varía, aumenta o disminuye a la cuarta. Si aumentamos, aumenta. Si disminuye, disminuye. Está en la cuarta. Lo segundo que tiene más incidencia es el diámetro medio del resorte, que está en cubo. Y después tenemos, con una incidencia exponente 1, el material G o el número de espiras útiles. Bien. En el caso del análisis de la flecha para resortes que son de sección no circular, aparece una expresión corregida, que es 8P por D cubo por NU sobre 4G, ds a la cuarta sobre J0 por K sub 2, que esto viene de las expresiones de Saint-Venant. Bueno, y aparece un factor corrector, un coeficiente de Saint-Venant, que puede ser para sección cuadrada, rectangular o elíptica. En el caso de resortes rectangulares que tienen la misma sección pero distinta disposición, podemos hacer un ejemplo importante acá. Denme un minuto. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que tenemos dos resortes que tienen el mismo diámetro medio, el mismo número de espiras útiles, la misma sección rectangular, o sea, la sección 1 y 2 son iguales, rectangulares, A y B. A de la 1 es igual al A de la 2, B de la 1 es igual al B de la 2. No más que armé dos resortes distintos en cuanto a la disposición del alambre. O sea, los dos tienen el mismo número de espiras útiles, el mismo diámetro medio y la misma carga P aplicada. ¿Qué sucede? El índice del resorte del 1 va a ser el diámetro medio sobre A. El índice del resorte del 2 va a ser el diámetro medio sobre B. B es menor que A, por ende, el índice del resorte 2 es mayor que el del 1. Por ende, el coeficiente de Wall del 2 es menor que el del 1 y por ende las tensiones de corte total, incluyendo el efecto de curvatura, son menores en el caso 2 que en el caso 1. Entonces, con la disposición 2 voy a tener menores tensiones que con la disposición 1 para una misma sección de alambre resorte. Pero ¿qué va a pasar? La longitud libre de la disposición 2 va a ser un resorte mucho más largo que el del 1, porque tiene el mismo número de espiras útiles. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder ahí? Va a suceder que si el resorte es mucho más largo, puede aparecer el fenómeno de pandeo y tener problema de pandeo el resorte 2 antes que el resorte 1. ¿Por qué? Porque es un resorte más largo y puede tener problemas de pandeo, que es algo que ya vamos a estudiar a la brevedad. Denme un minutito acá. Bien, continuando. Entonces, para dos resortes que tienen la misma sección, el mismo diámetro medio, la misma carga aplicada, el mismo número de espiras útiles y el mismo ángulo de hélice, el resorte 2
va a tener menos tensiones que el resorte 1, pero va a tener más preponderancia al pandeo, porque va a ser más largo que el 2 que el 1. A su vez, la rigidez, tanto del 1 como la del 2, van a ser iguales porque las secciones son iguales. Bien, este es un análisis como comparativo de las distintas alternativas que puedo obtener con una u otra disposición. Yo les hablé de pandeo de resorte, recién les acabo de hablar, ahora vamos a explicar un poquito cómo analizamos el fenómeno de pandeo en resortes. ¿Qué pasa? En resortes que trabajan bajo cargas externas de compresión, atracción no, los de tracción no van a tener ese problema, pero los resortes que trabajan a la compresión, bajo carga externa de compresión, al actuar la carga, se puede llegar a una carga crítica a partir de la cual puede existir pandeo. Recordemos que el caso de las columnas trabajando a compresión, la carga crítica estudiada por Euler es independiente de la resistencia del material y depende solo de las dimensiones de la columna y su rigidez. Y acá se plantea lo que se había estudiado en su momento en estabilidad 1 o 2, hablando de lo que era el pandeo en columnas con carga crítica de Euler, hablaba de la sección A, el radio de giro I, JZ, y se expresaba todo en función de una esbeltez que era L sobre el radio de giro. Y se hablaba de distintas esbelteces en función de la flexibilidad de la columna, y se la podría agrupar en cortas, intermedias y largas, y esto era en función al tipo de vínculos o al tipo de vínculos que tenía. Entonces, en resortes se puede hacer una similitud a las columnas, definiendo la esbeltez como la longitud libre del resorte en función al diámetro medio del resorte. Esto me da una idea de la esbeltez del resorte. El tipo de sujeción del resorte también tiene incidencia y es análogo al tipo de vínculo que tienen las columnas. O sea, el tipo de sujeción del resorte tiene que ver con la capacidad de carga del resorte sin que llegue a pandeo. Por ejemplo, en columnas teníamos una columna con un vínculo articulado simple, tenía una carga y tenía una longitud equivalente que era L igual a LE. Cuando otra columna estaba empotrada en un extremo, la longitud equivalente era L sobre 2, y cuando tenía un bi empotrado era L sobre 4. Eso me iba bajando las posibilidades de pandeo en estas columnas, o al revés, esta columna tiene más posibilidad de pandeo que esta, y esta tiene más posibilidad de pandeo que esta. En resorte hay algo similar. Decimos que cuando los extremos están libres, decimos que son extremos articulados del resorte. Decimos que un extremo puede estar empotrado acá, haciendo este tipo de dispositivo que agarre una o dos espiras, y decimos que está empotrado en un extremo y libre en el otro. Y decimos que un resorte está bien empotrado cuando tiene este dispositivo de los dos lados. Entonces la posibilidad de pandeo para el resorte A es mayor que para el B, y el B es mayor que para el C, para una misma longitud libre. Entonces, los resortes, decimos que los podemos empotrar localizando una partecita del diámetro externo e interno. Esto puede hacerse con pernos en su interior, por ejemplo, la longitud de empotramiento alcanza 1,5 veces la longitud de la espira muerta y la primera espira, para evitar que ya se salga de su posición. Entonces, con una o dos espiras, con 1,5 veces la longitud de la primera espira, ya me sirve para que lo agarre el resorte y se lo considere empotrado. En función a esto se hace un gráfico para el resorte que grafica. En este eje, la flecha crítica en la cual entra pandeo
sobre la longitud libre. Y en este eje, la esbeltez del resorte, que es la longitud libre sobre el diámetro medio. Bien, ¿qué pasa? A mayor esbeltez, crece para acá. Yo a mayor esbeltez, para una misma disposición de resorte, a mayor esbeltez, me baja esta relación, la flecha crítica sobre la longitud libre cada vez menor. Quiere decir que puedo tener menos flecha admisible porque luego ya entro en pandeo. Y para una misma esbeltez, supónganse, para una misma esbeltez, yo tengo tres posiciones o tres gráficos. El gráfico A, B y C. El A tiene una flecha crítica menor que el B y el B una menor que el C, porque el A, B y C son estas disposiciones, donde la C es la que mejor soporta el pandeo y la A es la que más posibilidad tiene de quedar con pandeo. Bien, para cerrar un poco esto, se hablan de algunos otros conceptos como la longitud de cierre y la longitud de bloqueo de un resorte. La longitud de cierre, está expresada acá, corresponde al caso de que el resorte, bajo la acción de una carga externa de compresión, se cierra por completo, haciendo que se unan por completo todas las espiras y se toquen una con otra. Entonces la longitud de cierre ahí es el número de espiras totales por el diámetro del alambre, me da matemáticamente la longitud de cierre, bajo una carga P que será P de cierre. Pero antes de que el resorte llegue a esta longitud de cierre, se considera que ya deja de trabajar correctamente y por eso se define una longitud de bloqueo antes de llegar a esta longitud de cierre. La longitud de bloqueo, se grafica acá, se expresa como aquella para la cual, bajo la acción de una carga externa, se deforman las espiras hasta el punto en que la distancia entre una espira y otra de las espiras útiles queda un 10% del diámetro del alambre. Y en ese punto se considera que el resorte tiene un límite útil de trabajo para el resorte. Entonces decimos que la longitud de bloqueo es, suponiendo que tengo media espira muerta acá y media espira muerta acá, tengo una espira muerta en total, que es D, más el número de espiras útiles por D más 0,10 por D, que es la distancia que queda mínima antes de llegar a la longitud de bloqueo. Así es como se define la longitud de bloqueo, que se usa para resolver algunos ejercicios prácticos. Vamos a hablar de materiales usados en resorte. Materiales usados en resorte. Bueno, podemos arrancar de materiales básicos para cargas estáticas o poca variación de carga, como materiales básicos como un SAE 1070. Podemos hablar de resorte con frecuencias medias de fatiga y cargas medias. Se pueden usar ya alambres tipo cuerda de piano con un tratamiento de dureza de 30 a 35 Rowell. Y podemos hablar de resortes muy comprometidos con alta frecuencia de fatiga y cargas elevadas, cargas específicas elevadas, donde podemos usar aceros aliados, como un SAE 6150, que es un acero de cromo vanadio que se usa en resortes cuando el diámetro medio es pequeñito, en resortes de 20, 30 milímetros de diámetro medio, como se van a utilizar con un tratamiento térmico, que va a ser un templo y revenido, con durezas que pueden ir a lo mejor de 45 a 55 Rowell cono. Un ejemplo de aplicación de estos materiales es en resortes de válvulas de motor. Otro material que se puede usar es el SAE 9250 o el SAE 9260, que es un acero al cromo, y se usa en resortes cuando el diámetro medio es mayor, ya en resortes con diámetro medio de 100 o 200 milímetros, mayor tamaño. Este se utiliza también con un temple y revenido, con durezas que pueden ir de 45 a 54 Rowell cono, y un ejemplo de aplicación son los resortes que se usan en la suspensión de los amortiguadores del tren delantero y del tren trasero de los autos. Bien. También se dice que para mejorar el límite de fatiga en los resortes
que trabajan con grandes frecuencias de fatiga, tienen muchos ciclos de fatiga y están muy comprometidos, se pueden usar procesos como el show penning con bolitas de acero o show penning con bolitas de plomo. Cuando es con bolita de acero, limpia la superficie y genera una superficie con tensiones residuales de compresión que mejoran el límite de fatiga, y por ser bolita de acero son muy duras y se pueden aplicar cuando estos resortes tienen más de 50 Rowell. Si tienen menos, esas bolitas de acero generan pequeñas picaduras en el material que me van a, en cierta forma, a disminuir el límite de fatiga, si me genera unas pequeñas picaduras. Cuando es show penning con bolita de plomo, se genera una superficie también con tensiones residuales de compresión que mejoran la fatiga, pero por ser bolita de plomo pueden aplicarse con durezas en resortes que tienen durezas menores a 50 Rowell. Además de esto, a los resortes se le hace una capa de protección superficial con tipo barniz para evitar la corrosión y eso que evite posibles indicios de concentración de tensiones y fatiga. Algunos datos relevantes también es que se pueden montar resortes, estos tipos de resortes se pueden montar en series. Lo recomendable es que si se montan en serie, no sean de la misma hélice, que sean de hélice izquierda y derecha. Y también se pueden montar en paralelo. Si se montan en paralelo uno al lado del otro no hay problema, y si se montan en paralelo uno concéntrico con otro de distinto tamaño, convendría que uno sea hélice izquierda y otro derecha para que no, si pierden concentricidad, no se produzca interferencia y se traben los resortes. También estos resortes, si se ponen a analizar, terminan teniendo una rigidez y una masa y por ende terminan teniendo una frecuencia natural de vibración. Eso hace que haya que comprobar la frecuencia de trabajo o la frecuencia de excitación que no esté cerca de la frecuencia natural, porque si no pueden entrar en resonancia estos mecanismos con resortes. Bien, esto es todo relacionado o referido a lo que es la unidad 9 y a lo que es la parte de resortes helicoidales, resortes cilíndricos helicoidales.